Bienvenidos a la guía básica para limpieza y desinfección de vehículos sanitarios y su equipamiento. Unidad de Capacitación y Entrenamiento SAME 107 Jujuy. Licenciado Leonardo Martínez. Enfermero Bernardo Irades. La limpieza y desinfección debe realizarse en dos áreas bien definidas. En el área de cuidado del paciente, como así también en el área que corresponde a la cabina de la ambulancia. Precauciones generales, es decir, utilizar los elementos de protección personal adecuados. Como vemos acá en los ejemplos, botas, camisolín, mameluco impermeable, antiparras, barbijos y guantes. También teniendo cuidado de eliminar el contenido patógeno en el recipiente adecuado. Dentro de las precauciones tenemos la primera, que es la precaución universal, que es el lavado y sanitización de las manos, que debe ser frecuente y con técnica adecuada. También, de acuerdo a cada uno, se podría realizar un kit específico para derrames, que luego se explicará el modo de empleo. Siguiendo con las recomendaciones generales, debemos saber que en las ambulancias contamos con materiales que son impermeables, como el ejemplo de camillas, sillas de ruedas, tablas de trauma, silla de conductor y acompañantes. Y hay otros materiales los cuales son porosos, o bien el material no impermeable se deberá tener la precaución de que dicho elemento no sufra daño por contacto con agua u otros líquidos. Tanto material impermeable como no impermeable, se debe descartar y reemplazar los elementos que están en mal estado o que no son funcionales. Los elementos que utilizamos de manera general podrían clasificarse en tres grandes tipos. Primero, dispositivos críticos, que son aquellos que están en contacto con cavidades estériles. Dispositivos semicríticos, que están en contacto con mucosas no estériles. Y por último, los dispositivos no críticos, que están en contacto con piel intacta. La recomendación para la limpieza y desinfección de los dispositivos no críticos sería realizar un barrido húmedo y asperjado o atomizado o pulverizado sobre superficies porosas. Es decir, las superficies no porosas, impermeables, se realiza un barrido húmedo, y en las superficies porosas debería realizarse un asperjado. También teniendo en cuenta que hay superficies de alto contacto y que ellas deben limpiarse con mayor frecuencia. Como por ejemplo manijas, cerraduras de las puertas, perillas, sillas y demás elementos. En la cabina de la ambulancia, por ejemplo, tendría que realizarse una limpieza con mayor frecuencia en lo que corresponde a las áreas de alto contacto: volante, palanca de cambio, radio, etc. En esta imagen podemos ver algunos ejemplos de materiales no críticos. La limpieza se debe realizar en una sola dirección y debe tener en cuenta que esta superficie debe estar seca y libre de residuos de otros productos de limpieza. Recordar no pulverizar directamente sobre monitores, teclados o rejillas de ventilación de equipos médicos. El material semicrítico, es decir, aquel que está en contacto con mucosas no estériles, requiere de mayor cantidad de pasos. Por ejemplo, requiere primero de un prelavado, ¿sí?, en el caso de que el material a tratar tenga restos biológicos adheridos o bien resecos. Luego tendríamos que realizar un lavado, ¿sí?, con una técnica que ya vamos a ver más adelante, que incluye cepillado y agitación vigorosa. Luego un enjuague
posteriormente un secado, de ahí recién haríamos la desinfección, nuevamente un secado y por último haríamos un rotulado para enviar finalmente a la esterilización. En nuestro caso, como nosotros contamos con el amonio cuaternario, nos ahorramos varios pasos, ya que realizaríamos solamente el prelavado en el caso de que hayan residuos biológicos adheridos o resecos. Luego realizaríamos el lavado y desinfección en un solo paso, el rotulado y empaque, y finalmente lo enviamos para esterilización. Es decir, ahorramos varios pasos al contar con este nuevo elemento. Dentro de los materiales semicríticos tenemos como ejemplo los laringoscopios, el dispositivo bolsa, válvula, máscara, también conocido como ambú, cánulas de Mayo, circuitos de los ventiladores, tubuladuras, máscaras laringias y mascarilla bolsa reservoria. Debemos recordar que es importante desmontar los dispositivos para que la limpieza y desinfección sea efectiva. Mayormente en los casos en los cuales encontremos residuos biológicos como sangre o bien residuos biológicos que ya están resecos por el tiempo. Vamos a tener especial atención y cuidado para la limpieza y desinfección de los aspiradores de secreciones. Primero que nada debemos descartar todos los materiales que son de un solo uso, por ejemplo la sonda de aspiración. Obviamente esto tiene que ir al recipiente de residuos patógenos para ser dispuesto de manera adecuada. Lo que respecta a frascos reutilizables, deben ser procesados con un prelavado que incluye cepillado y agitación vigorosa. Siempre tener en cuenta que cuando realizamos el cepillado debe ser bajo el nivel del agua o bien bajo la canilla para evitar salpicaduras. Además que debemos tener colocado todos los equipos de protección personal. También hay que tener especial cuidado con los lúmenes, es decir, todas las tubuladuras que deban desinfectarse para reutilizar. Aquí en este caso debemos realizar el tratamiento correspondiente y secado. En el caso de la superficie del aparato que provoca la bomba de vacío, ¿sí? Tenemos que realizar un barrido húmedo. El material crítico habíamos dicho que estaba en contacto con cavidades estériles. Como ejemplo, nosotros utilizamos pinzas e instrumentos de equipos quirúrgicos. También el equipo que utilizamos para trabajo de parto. Este debe ser tratado de la siguiente manera. Prelavado, lo realizaremos con un detergente multienzimático, que ya veremos la dilución. Este prelavado requiere que esté en contacto con el desinfectante alrededor de 1 a 5 minutos. El lavado, en el cual utilizaremos cepillos, ¿sí? Tratando de realizarlo bajo el nivel del agua o bajo la canilla del agua para evitar salpicaduras. El enjuague, procurar que sea con abundante agua para lograr el efecto de arrastre. La desinfección podemos realizarla con alcohol o con lavandina de acuerdo a las diluciones recomendadas. Posteriormente el secado. Luego el empaque y finalmente la esterilización. Recordar que nosotros al contar con amonio cuaternario podemos ahorrar varios pasos de este proceso. Para tratar todo este instrumental debemos tener en cuenta que hay que evitar el secado del material orgánico sobre el material a tratar. Y bajo ninguna circunstancia deben usarse cocinas, baños o áreas sociales para la descontaminación o almacenamiento de equipos de cuidados del paciente o desechos peligrosos. Por favor, tener en cuenta esta norma de bioseguridad. Ahora vamos a ver la limpieza y desinfección de grandes superficies. Por ejemplo, el techo de la ambulancia o el piso de la ambulancia debe realizarse en un solo sentido,
siempre de lo más limpio a lo más sucio, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Siempre para realizar esta limpieza debemos retirar los equipos del interior de la ambulancia. Como recién habíamos dicho, luego de retirar el equipamiento de la ambulancia, realizamos el barrido húmedo de paredes, techos y pisos, es decir, de las grandes superficies. Se deben reemplazar las escobas y traperos con cabos de madera, debido a que la madera es un material poroso que no es susceptible de ser desinfectado. Por lo tanto, puede ser un reservorio para agentes patógenos. Rápidamente vamos a ver algunas diluciones, recomendaciones y o propiedades de algunos de los desinfectantes con los cuales contamos en la actualidad. Detergente polienzimático, acá en esta placa ustedes podrán ver la dilución correcta y el tiempo que necesita para actuar. Siempre debemos recordar que hay que enjuagar con abundante agua, no mezclar con hipoclorito de sodio, utilizar inmediatamente y desechar el sobrante a la red cloacal. El material tratado deberá posteriormente ser desinfectado y esterilizado, mantener en su envase original, no reutilizar los envases. Los envases vacíos deben ser retirados y destruidos por empresas autorizadas. Utilizar elementos de protección ocular como por ejemplo gafas. Acá en el detergente polienzimático ustedes pueden ver dos ejemplos de dilución, una que es al 1% y otra que es al 2%. La dilución que es al 2% va a ser utilizada para elementos que tengan material biológico reseco en su superficie. Entonces realizaremos esta dilución al 2% y el tiempo de acción necesario para lograr el efecto deseado es de 5 a 15 minutos. También utilizamos lavandina. Acá ustedes van a poder ver las diluciones recomendadas, las fórmulas para calcular de acuerdo a la concentración del producto. También debemos saber que el envase debe ser seguro, debe estar bien cerrado, debe evitar el contacto con el aire. Los envases deben ser opacos para evitar la exposición a la luz. Se debe diluir con agua fría para no inactivar el grupo funcional. La duración activa como solución desinfectante es de 24 horas. Recordamos que esta es una solución que es corrosiva, que es cáustica, que puede generar vapores y que no ayudan mucho en cuanto al mantenimiento de elementos metálicos que se encuentran en la ambulancia. El alcohol también es otro elemento con el cual contamos. Recordar que el alcohol debe ser al 70%, ¿sí? Los envases deben estar bien cerrados para evitar su evaporación, porque recordemos que por debajo del 62-63% pierde su efectividad como desinfectante. La duración máxima será de 7 días y recordemos que no debe usarse sin diluir, ya que en este caso únicamente provocaría deshidratación y no penetraría en el microorganismo, es decir, no lo eliminaría. Activac 64 sería su nombre. La dilución recomendada es 1:8. Para preparar 5 litros de esta solución necesitamos 640 mililitros de Antibac más 4.360 mililitros de agua. Con esto lograríamos una solución de 5 litros. Y ahí como ejemplo tenemos la dilución recomendada para lograr 500 mililitros de este desinfectante. El tiempo necesario de acción es relativamente corto, es de 10 minutos. Tiene muchísimas características y ventajas respecto de los anteriores. ¿Sí? La limpieza y desinfección se realiza en un solo paso. No necesita enjuague, no mancha la ropa, no irrita, no es corrosivo, tiene una mayor vida útil, ya que una vez diluido
puede durar 3 meses sin perder sus propiedades y a la vez también es desodorizante.